Bueno, buenos días. Continuamos con las actividades del día de hoy. Vamos a continuar con la ponencia por la maestra Ingrid Quilantán Ortega. Ellos, para todos, creo que es conocida. Estudió aquí la licenciatura en la UJAT, la maestría también acá en la UJAT. Ella tiene interés en la modelación matemática, en cómo se polinizan las abejas a las plantitas. También ella está en el grupo de divulgación Juchimates de aquí de la UJAT y actualmente está estudiando su doctorado en matemáticas educativas en Guerrero. Bueno, ella nos viene a hablar de ya se me olvidó otra vez. Los qué y los cómo en la enseñanza de las matemáticas. Bueno, adelante, Ingrid. Muchas gracias, Lalo, por tu excelente presentación. Permítanme compartir pantalla. Tengo permiso, ¿verdad? Para compartir. Sí. Ok, gracias. ¿Me escuchan bien entonces? Sí. Ok. Sí, te escuchamos. Ok, bueno. Bueno, antes que nada, no los puedo ver, pero que tengo la pantalla completa, pero ya más o menos me imagino. Quiero agradecer la invitación de la Academia de Matemáticas a participar en este evento, en este día. La verdad estoy muy agradecida que se me invitara. Bueno, y quise tener la oportunidad también de hablarles un poquito de lo que he estado trabajando, digamos, en el sentido del cambio de área, si lo quieren ver así, en los asuntos de la matemática educativa. En particular, quise titular esta ponencia sobre los qué y los cómo en la enseñanza de las matemáticas. Sin duda, en esta conferencia quisiera que hubiera un poquito más como que a lo mejor de reflexión acerca de la enseñanza y del quehacer que tenemos luego los docentes a la hora de, pues, enseñar las matemáticas, ¿verdad? Sin embargo, sé que también los chicos estudiantes que asisten a esta ponencia, pues algunos a lo mejor están interesados en la línea de la matemática educativa, por lo tanto sé que a lo mejor les puede servir, ¿verdad? Bueno. La plática la he administrado de la siguiente forma. Primero vamos a responder unas preguntas para reflexionar. Aquí viene la participación un poquito interactiva, ¿verdad?, del público. Posterior a platicar acerca del esquema del sistema educativo mexicano. Y bueno, algunos sí sabemos cómo está constituido, pero algunos otros necesitamos como que reforzar esta parte. Platicar acerca de los qué, es decir, qué tipo de contenidos matemáticos se ven en los niveles. Vamos a platicar también sobre los quehaceres del profesor, es decir, a lo mejor a veces como estudiantes no medimos, ¿verdad? Todas esas cosas que tiene que realizar el profesor para ser un profesor de calidad, ¿verdad?, de la enseñanza de las matemáticas. ¿Cómo va a realizar eso, verdad? ¿Cómo va a hacer? No lo sabemos. Y también hacer un poquito hincapié en el rol que el estudiante va a tomar ahí en el aula, ¿verdad? Porque no todo es carga para el profesor, sino también para el directamente involucrado, que él es estudiante, que es el estudiante. Bueno, y al final, pues, un tema, digamos, detonador, ¿verdad? Para que les quede como que de tareita, platicar acerca del plan y programa de estudio nuevo del 2022, ¿verdad? Eso como que genera un poquito de polémica. Entonces, empecemos con la primera actividad de reflexión. Dice, a ver, preguntas para reflexionar.
¿Por qué son importantes las matemáticas? Entonces, en esta parte quisiera ver la intervención del público, pero a ver, como no los veo y sí los quiero ver, voy a salirme de la pantalla completa, ¿verdad? Y aquí, ¿por qué son importantes las matemáticas? Entonces voy a pedir un poquito de participación de ustedes. Si alguien quiere hacer uso del micrófono, nada más levante la mano para contestar las preguntas de la maestra Ingrid. Sí, levanten la mano o pregunto yo. Hola, gusto de verlos. ¿Alguien quiere participar? Pues yo creo porque no hay cosa que hagamos en la vida que no se cuente, ¿no? Que no tenga, que no esté involucrado el número. ¿Verdad? Muy acertado comentario. A ver, pregunta número 2. ¿Cómo usas las matemáticas en tu carrera, profesión o vida diaria? Aquí lo manejé de ese estilo porque a lo mejor, ¿verdad? Algunos son estudiantes, otros ya son profesores, o simplemente en la vida diaria. A ver, hay una manito aquí en el. ¿Quién era? Allá bajaron la manito. Mirna. A ver, Mirna. Hola, bueno, en mi actual trabajo, pues normalmente es de contar el efectivo, tanto de salida como de entrada, y bueno, en algunos mis compañeros, ¿no? me preguntan por qué cuentas de esta manera, mientras otros, no sé, yo cuento en especial por si dinero por piezas, y algunos tienen que ir como que sumando y usando calculadora. Sí, en ocasiones, obviamente que sí la uso por las cantidades, pero en general siempre trato de ir sumando o multiplicando mentalmente. Y eso, de cierta manera, pues así es como uso mis matemáticas. Ok, Mirna, muchísimas gracias. Y bueno, para los demás chicos que a lo mejor todavía no egresan, ¿verdad? ¿Por qué estudiaron matemáticas? O en su defecto, si hay alguno de otra carrera, ¿por qué estudiar o si elegir estudiar una carrera de ciencias básicas? ¿Alguien quiere participar? Sí. ¿Por qué una carrera de ciencias básicas? ¿En serio alguien quiere participar con Ingrid? ¿Mauro? Preséntame a uno de los primeros semestres, segundos, terceros. A ver, ¿qué hacen la mano los de primer semestre? A ver, ¿qué pasa alguien de los primeros semestres? Primeros semestres de maestría. Ah, bueno, Marcela. Adelante, Marcela. Pasa, ya salió un pariente. Ahí está. ¿Por qué elegí estudiar matemáticas? Bueno, porque actualmente estoy estudiando la licenciatura en matemáticas. A mí en lo personal me daba curiosidad cómo estaba estructurada la matemática porque en la prepa, en la secundaria solamente me daban como un algoritmo a seguir, una serie de pasos, o sea, resolver una ecuación y ya haces una serie de pasos, y ya, así. O te daban una formulita y ya. Pero yo sentía curiosidad, o sea, quería ir más allá, saber qué estaba detrás de todo esto, cómo estaba estructurado y no sé, me ganó la curiosidad y pues por eso elegí la carrera de la licenciatura en matemáticas.
No sé. Ok, muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias por su intervención. A ver, déjame continuar. Bueno, como pueden observar con las respuestas de los que acaban de participar, ¿verdad? Todos tienen una visión acerca de por qué son importantes las matemáticas, cómo ellos la utilizan o incluso la motivación por la cual en este caso estudiaron una carrera que tenga que ver con matemáticas. Bueno, el compañero pues licenciatura en matemáticas en sí. Pues las matemáticas en sí nos ayudan a estimular la mente, ¿verdad? Y desarrollar el pensamiento lógico. Como dijo Mirna, a lo mejor la habilidad de ella de contar el dinero se desarrolló de una manera diferente a personas que no tienen, digamos, tal vez un entrenamiento de haber llevado una carrera que tiene muchas matemáticas y a lo mejor no desarrollaron esa agilidad mental, ¿verdad? O esa destreza. No significa que no tengan un razonamiento acerca de las matemáticas, sino que a lo mejor esa habilidad o esa rapidez o esa fluidez, pues es debido a su formación, ¿verdad? Bueno, ¿para qué otras cosas? Bueno, para mejorar la capacidad de abstracción. Entonces, muchas de las personas que estudian matemáticas o incluso en los niveles medios, ¿verdad? Que no estudian una carrera en sí de matemáticas, pero que sin embargo están apasionados y se involucran con esta área de la ciencia, pues entonces desarrollan esa capacidad de abstracción. También nos sirve para la toma de decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita con los avances, ¿verdad? De la ciencia, la tecnología y los planes educativos que se han venido haciendo reforma, pues ahí uno sabe qué tipo de decisiones tomar respecto a los problemas que se van surgiendo en la vida real, en la vida diaria. Bueno, como dijo también la primera participante, bueno, es que está en todos los aspectos de la vida diaria, ¿verdad? Entonces es como que impensable no usar matemáticas, sino que están inmersas pues en todos los caminos a seguir. Bueno, creo que aquí no cabe mucho decir que no es importante, siento que todas las personas que estamos aquí, pues creemos en esa parte, ¿no? Bien, y como debido a esto, debido a esta importancia, debido a esta utilidad, debido a este tipo de capacidades que nos hace mejorar, pues forma un eje fundamental en la educación. Por ejemplo, el sistema educativo mexicano, el cual está dividido como en el siguiente diagrama se ve, en niveles, que son 3 niveles aquí en México, y en modalidad, bueno, modalidad escolar y no escolarizada, o en algunas mixtas. Por ejemplo, los niveles hay de 3 tipos, ¿verdad? Básico, medio superior y superior. En el nivel básico corresponden a nivel preescolar, primaria y secundaria, que de hecho en una de las reformas educativas que se hizo en el 2004, el preescolar se exigía como estudiarlo de manera obligatoria, ¿verdad? Si unos recuerdan, a lo mejor los que somos un poquito más grandes, el preescolar antes no era obligatorio, podías entrar directo a la primaria, pero de un tiempo para acá ya se hace con la reforma educativa como que sea obligatorio para todos los estudiantes mexicanos. En el nivel medio superior, bueno, hay también tres categorías, si lo queremos ver así: bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional técnico. Entonces, en este nivel de bachillerato, por ejemplo, allá en Tabasco que tenemos lo que es el COBATAP, viene entrando en bachillerato general y algún bachillerato tecnológico como el CETIS, me parece que ellos salen con una carrera profesional afín, técnica, me parece. Y pues el nivel superior, ¿verdad? Que es en el que actualmente estamos aquí todos: licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Eh, alguna terminación que se tenga después de la superior, por ejemplo, postdoctorado, etcétera, pues ya entrarían en esta misma parte.
Bueno, entonces, ¿por qué nosotros necesitamos conocer este esquema del sistema educativo? Muchos de los estudiantes de matemáticas, claro, no todos, ¿verdad?, se dedican a la parte de la línea de matemática educativa. Entonces, hay de hecho varios egresados de la UJAT, los cuales están trabajando en el nivel bachillerato como profesores o en el nivel secundaria. Se da poco el caso de niveles de primaria, pero también los hay. Bien, entonces, debido al eje fundamental que las matemáticas ejercen en este sistema educativo, uno de los objetivos principales es cómo vamos a promover el aprendizaje de matemáticas en el aula. Si ahorita escucharon el comentario de su compañero, él decía que no, que en la secundaria le habían dicho solamente algoritmos a seguir, fórmulas, y como que él quería saber qué más, ¿verdad? Entonces, ahí estamos encontrando en el comentario del compañero, pues a lo mejor un hueco, ¿verdad? A la hora de pues generar la enseñanza, en ese caso del profesor, para el aprendizaje de él, del estudiante, ¿no? Entonces, cómo a lo mejor, no nada más darle la fórmula, sino nada más darle un poco más de información que atienda a las necesidades que él requiere. A lo mejor no tan profundo como se hace en el nivel licenciatura, pero sí de alguna manera que no se pierda el estudiante, ¿verdad? Entonces, para promover el aprendizaje de las matemáticas en el aula, en distintos niveles educativos, pues hay que saber qué cosas es lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar. Sobre los qué, bueno, pues tenemos un poco de herramientas en el sentido de que en los programas de estudio de cada materia que nos dan en los diferentes niveles educativos, pues ya nos dicen cómo el contenido matemático que se tiene que ver, ¿verdad? Entonces, digamos que ese tipo de puntos, que es los que, están dados por los programas de estudio. Aquí en particular, estuve checando los contenidos matemáticos de nivel secundaria. En este caso, por ejemplo, en este nivel es importante destacar que aparte de los contenidos matemáticos que dan, también ofrecen una guía de la planeación a seguir sobre la materia que tienen que dar los profesores. Por ejemplo, si observan ustedes en el lado izquierdo, pues tenemos que dice, el bloque 1 está, bueno, esa es una parte de lo que se ve en este caso fue de matemáticas 1, que lo tomé para nivel secundaria como ejemplo. Por ejemplo, vemos, se ven los números y sistemas de numeración, problemas aditivos, problemas multiplicativos y de ecuaciones. Y en el lado derecho dice cómo podemos articular en ese caso el eje sentido numérico y pensamiento algebraico. ¿Ok? Bueno, pues, ¿qué se va a ver ahí? La conversión de fracciones a decimales y no decimales, la escritura decimal, representación de números, etcétera. Pero aquí nos están diciendo qué cosa es lo que se tiene que ver, en ese caso, como digo, en Matemáticas 1. Por ejemplo, buscando en los libros que se ofrecen de parte de la CONALITEC, que es la que provee los libros a Secretaría de Educación Pública para estos niveles, en particular para Matemáticas 1, bueno, pues los libros están basados o continúan con lo que parece apegarse, ¿verdad?, al programa dado. En este caso, pues lo manejan por bloques o por secuencias, así le llaman. Si ustedes observan, la parte de números que habíamos visto en la diapositiva anterior está justo a la izquierda donde dice aprendizaje, perdón, eje y tema, ¿verdad? Tema, número. Aprendizaje esperado, lo que se quiere encontrar, convierte fracciones a decimales, que es lo que decía ya, equivalente al programa de estudios. Y entonces aquí tenemos a la derecha, perdón, bueno, una actividad, en este caso, que es una secuencia sobre el tema de multiplicación de fracciones. Entonces, este libro tiene una estructura de tal manera que primero te invita a hacer una reflexión acerca de la multiplicación de fracciones, posteriormente va dirigiéndote con la situación, en este caso pone un ejemplo de una repostería, etcétera,
y eventualmente pues las operaciones matemáticas abstractas. Es uno de los que tomé en el Conalitec, hay varios libros de matemáticas 1. Por favor, Yari, me avisas con el tiempo porque yo me apasiono. Bueno, otro de los ejemplos para otro nivel educativo es el programa de estudios, en este caso de Matemáticas 4, este es del Colegio de Bachilleres. Aquí hay una diferencia acerca de el nivel secundaria o el nivel básico. Por ejemplo, las planeaciones no son sugeridas. En este nivel, perdón, lo que se hace es que se da un formato de más o menos que se tiene que seguir para ejecutar la planeación de tu materia y los temas acorde al programa. En este caso, este es el programa de Matemáticas 4 de Colegio de Bachilleres y pues sí te dan la parte de lo que quieren ver, ¿no? Por ejemplo, aquí hice hincapié en lo que es el pensamiento y lenguaje variacional, y enfocado en introducción a las funciones algebraicas y elemento de las funciones trascendentes, por ejemplo, ¿verdad? Y te piden que dado esos temas, pues el alumno pueda caracterizar las funciones algebraicas, trascendentes, ¿ok? Utilizarlas como herramienta de predicción, etcétera. Pero no sugieren cómo vas a realizar la planeación o qué tipo de planeación va a ser para este programa. Hay libros que en este caso no están en la Conalitec solo están hasta nivel de básico y en telesecundaria me parece y educación de adultos, que esa no entra en ninguno de los niveles educativos que vimos en el esquema, sino que son ajenas. Entonces, en el Conalitec no hay libros específicos que te indiquen este contenido va a ser para el bachillerato tal. Sin embargo, hay editoriales que se especializan, ¿verdad? Que se especializan en los contenidos específicos de bachillerato. Por aquí encontré uno, ¿verdad? En este caso, estamos observando que igual maneja por bloques, creo que había dicho, funciones trascendentales, y este está en el bloque 3, me parece, sí, bloque 3. Bueno, aquí hay una actividad en donde da una función y pues realiza de manera detallada la solución. Este es puramente matemática. Y bueno, tenía que considerar, ¿verdad?, otro nivel educativo, que en este caso es universitario, y aquí tomo como ejemplo el programa de estudios de ecuaciones diferenciales ordinarias de la licenciatura en matemáticas, y en el de abajo, que dice unidad 2, es teoría de anillos, también de licenciatura en matemáticas. Entonces aquí te da el contenido, qué es lo que se espera aprender y qué tipo de evidencias se pueden pedir. De nueva cuenta, no te dan sugerencia de bibliografía, ¿verdad? Y ahí puedes buscar los temas, pero no te dan una guía de la planeación, excepto por el formato, ¿verdad? Que se nos pide ahora, de hace poco para acá, de realizar una planeación. Entonces, ahí es donde entra cómo viene la estructura desde el nivel educativo secundario, perdón, nivel básico, que es la secundaria, nivel medio superior, que es bachillerato, y superior. Bueno, pues llevan una estructura, o sea, tienen cierta forma. Primero, te invitan a realizar una actividad como que para reflexionar, para ver más o menos un poquito de qué conocimientos tienes del tema a abordar. Posteriormente te empiezan a introducir el contenido matemático que se va a aprender y cómo vamos a aplicar lo aprendido. Pueden ser de diferentes tipos de actividades, ¿verdad? Pero tienes que aplicar lo que te acaban de enseñar. Y por último, pues realizar una actividad final y la evaluación de dicha actividad, porque recordemos que la evaluación es uno de las partes de la planeación también y que nos sirve para la mejora de la práctica docente. Al final, reflexionar sobre todo lo que se aprendió. A lo mejor ahora que ya tienen nombres, ahora que se le pone cierta etiqueta a lo que antes hacía el profesor, sin embargo, esto antes se hacía, ¿verdad? De manera a lo mejor que no se decía. Entonces, con esta más o menos estructura, ya sé
¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero ahora quiero hablar sobre el profesor. ¿Cómo es que el profesor puede realizar todo esto? Todo esto por tema, o a lo mejor no por tema, por unidad, o a lo mejor por agrupar ciertos contenidos, y ahí, ¿cómo voy a analizar, verdad? Entonces, para eso me tomé el atrevimiento de checar una obra de Pennack 2008, que él hablaba acerca de cómo debe de ser un buen profesor en matemáticas, claro, desde la perspectiva de Pennack, ¿verdad? 2008, no, aquí no queremos evaluar ni calificar a nadie, sino que él escribió sus memorias que le llaman Mal de Escuela, en donde él decía que no había sido un buen estudiante, pero sin embargo que muchos, bueno, que algunos de los profesores, ¿verdad? Le enseñaron cosas que él no los puede olvidar. Entonces, que desde su perspectiva, cómo podía ser un buen profesor, en este caso de matemáticas. Según Pennack, dice que un buen profesor debe de tener las 4P, ¿verdad? Calma, persistente, paciente, presente y que tenga pasión por lo que hace. En este caso, estos son extractos de lo que él comenta en su Mal de Escuela, sus memorias. Por ejemplo, que sea persistente es que explica, pero exige, ¿verdad? En su presencia dice, en su materia nacía yo para mí mismo, pero un yo matemático, si puedo decirlo así, un yo historiador, un yo filósofo, un yo que durante una hora me olvidaba un poco, me ponía entre paréntesis, me libraba del yo que hasta el encuentro con aquellos maestros me había impedido sentirme realmente allí. Es decir, si lo podemos observar, está como ausente, pero a la hora de que entra la presencia, ¿verdad? Del profesor, que en este caso, pues él comenta que le hace como que a comprender bien, aprender bien, esforzarse, bueno, por la persistencia del profesor. Entonces el profesor explica y exige con la primer P. Paciente. Dice, bueno, explica de diferentes maneras y además se pone en el lugar del otro. Entiendo que del estudiante, ¿no? Pennack dice, tomaba en consideración tanto a buenos como a malos alumnos y sabía reanimar a los segundos con el deseo de comprender. Acompañaba paso a paso nuestros esfuerzos, se alegraba de los progresos, no se impacientaban por las lentitudes, nunca consideraban los fracasos como una injuria personal y se mostraba con nosotros de una exigencia tanto o más rigurosa cuando estaba basada en la calidad y la constancia y la generosidad de su propio trabajo. Entonces aquí la segunda P, ¿verdad? Es paciente y pues podría decir un poquito tal vez tolerancia, ¿verdad? Paciente, y ponerse en el lugar, en los zapatos, en este caso de los estudiantes. Presente, que no esté ausente, ¿no? Se puede contar con él y prepara sus clases. Dice, la presencia del profesor que habita plenamente en su clase es perceptible, perdón, de inmediato. Es decir, llega el profesor, se siente que llega el profesor. Dice, los alumnos la sienten desde el primer minuto. Todos lo experimentamos. El profesor acaba de entrar, está allí, se advierte en su modo de mirar, de saludar a los alumnos, de sentarse, tomar posesión de la mesa. No se ha dispersado por temor a su reacción, no se ha encogido sobre sí mismo, él va a lo suyo y de buenas a primeras está presente, distingue cada rostro, para él la clase existe. Es decir, forma presencia, ¿verdad? Presencia, llega el profesor y es el profesor. Y por último, pues pasión, la última P que dice Pennack, le gusta lo que hace y transmite entusiasmo. Entonces, aquí habla de su profesor llamado Val, dice, desde sus primeras palabras nos adentrábamos en las matemáticas, con qué estaba hecha aquella hora que tanto nos retenía, esencialmente con la materia que el señor Val enseñaba y que parecía habitable, lo que le convertía en un ser curiosamente vivo, tranquilo y bueno, extraña bondad nacida del conocimiento, deseo natural de compartir la materia que arrobaba su espíritu y de la que no podía concebir que nos resultara repulsiva o ajena. Val estaba amasado con su materia y sus alumnos, tan convincente era el gozo al enseñar. Entonces, si
con esa pasión, ¿verdad?, que enseñaba a los estudiantes, pues transmitía ese entusiasmo por lo que les gustaba. Claro que, pues, contagia. Entonces, según Pena, perdón, un buen profesor debe de tener estas 4 P: persistente, paciente, presente y pasión. Pero en este caso, la parte de explica, exige, explique de diversas maneras, se pone en lugar del otro, prepara sus clases, ¿verdad? Ahí entra otra vez lo que comentábamos arriba sobre los cómo. Ya nos dicen también que incluso para ser un buen profesor, según Pena, también tenemos que hacer una planeación. ¿Qué cosa es lo que hacen los mejores profesores? Aquí hay un artículo de Grecia, Cirelli y Vital, en donde hace un estudio de a egresados, me parece, de una licenciatura en enseñanza de las matemáticas. Y pues ahí la entrevista que le hacen a los estudiantes, bueno, perdón, a los egresados, es quiénes o qué profesores influyeron, digamos, de manera positiva, ¿verdad? En su formación, y de qué manera ellos pueden catalogarlos como mejores profesores. Entonces, aquí este es un estudio, en donde ellos, pues, entrevistaron a los egresados, y de ahí observaron y categorizaron estos 5 puntos, que es que un profesor, algo que hace un mejor profesor es motivar al estudiante, por ejemplo, ¿verdad? Preparar las clases. Ojo, vuelve a salir lo de preparar las clases, ¿verdad? Dirigir las clases, trato a los alumnos y, pues, realizar la evaluación. Entonces, aquí, en estas categorías que salieron de los comentarios de los estudiantes, observan que la evaluación también es importante, y no es de que los estudiantes no es que no quieran que los evalúen, ¿verdad? Sino al contrario, toman esa parte de evaluación como una mejora a la a la clase, a la instrucción que da el profesor. Bueno, ¿cómo motiva al alumno? Al alumno dice, pues el profesor disfruta tu tarea. ¿Cuál es la tarea del profesor? Pues enseñar, ¿verdad? La materia le genera interés al estudiante. El profesor está motivado y también hace que capte la atención del estudiante. Es invitado a dar lo mejor de sí y aprende de manera significativa, que el profesor sea comprometido. Bueno, prepara las clases, realiza su planeación con conocimiento, responsabilidad, actividades vinculadas a la realidad, por ejemplo, con eficiencia. Va dirigiendo la clase, explica, destina tiempo para el aprendizaje, es conciso, da ritmo adecuado, se expresa de manera adecuada, propicia un clima agradable en el salón. El trato con los alumnos, ¿verdad? Amabilidad, comprensión, calidez humana, sobre todo. Promover respeto y disciplina. Actuar de manera estricta, pero con generosidad, ¿verdad? Apertura, pero con límites claros. Con afecto, sinceridad y siendo humano, dice. Bueno, y en su evaluación, bueno, que sea exigente, equitativo, oportunidades razonables, si se puede, ¿verdad? Y que evalúe de manera continua. Es lo que, según Vital, Cirelli y Srecia, es lo que hace un mejor profesor. Entonces, aquí vuelve a salir la parte de planear la clase. A lo mejor ha habido ocasiones, ¿verdad?, en que, por alguna circunstancia no preparaste la clase. Bueno, eso no significa que no vas a dar una buena clase, ¿verdad? Pero a lo que se refiere tal vez estos autores es que no lo tengas como un hábito, ¿verdad? Sino que en realidad tú debes de hacer tu planeación de lo que quieres. Bueno, entonces, qué es planear? Dice, estudiar las metas y acciones en base a un método de manera organizada para obtener un fin determinado. En este caso, en la clase de matemáticas, pues nosotros tenemos que tener una estructura. ¿Qué qué elementos van a tener esa planeación? Bueno, tiene que tener qué es las competencias que quiero que alcance el estudiante, ¿verdad? El contenido matemático, en este caso, que quiero abordar, y de qué manera o cuáles van a ser mis indicadores del logro obtenido de esos contenidos. Bueno,
Estos primeros puntos, pues, son los que usualmente maneja el programa de estudios que les comentaba anteriormente. Pero en los siguientes 3 puntos, en donde vienen qué estrategias de enseñanza-aprendizaje voy a utilizar, qué tipo de actividades o recursos voy a emplear en la clase y cómo realizar la evaluación, usualmente se deja abierto al profesor, ¿verdad? Por materia que des. Bueno, y entonces ahí viene ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a ir haciendo, fomentando el aprendizaje en el aula? Pues según las teorías que nos han, introducido de manera paulatina en estos últimos tiempos, bueno, el aprendizaje puede darse en diferentes formas. Por ejemplo, basado en proyectos, basado en problemas, en aprendizaje invertido y móvil, que es lo que manejaban el método de competencias que se nos vino impartiendo hace algunos ayeres. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, bueno, hay que seguir una serie de pasos y etapas para lograr lo previsto, ¿verdad? Lo planteado. Usualmente en este tipo de aprendizaje, pues, es como que muy amplio y dan una forma de presentar los resultados de manera diferente, depende de quien haga el proyecto, ¿verdad? Claro, el resultado final correcto, pero como que se aborda de una manera apegada a la realidad. Entonces, en sí, los proyectos vistos como usualmente situaciones de aprendizaje en los cuales pueden haber en los proyectos secuencias didácticas, es decir, cuando yo realice un proyecto, puedo en el proyecto tener una secuencia, o bueno, varias secuencias, de tal forma que me desarrolle todo el proyecto a diseñar con un resultado final, ¿verdad? Basado en problemas que aquí en matemáticas utilizamos mucho. Bueno, poner problemas de contexto, que viene siendo no necesariamente como realizar un modelo matemático específico, sino tomar aspectos de la vida real o cotidiana y llevarlo al aula, ¿verdad? A lo que me refiero con no necesariamente con modelo es que no necesariamente se tenga el dato real verificado, ¿no? Sino que uno los adecúa, estos problemas para llevar un concepto matemático o ver cómo lo quiero estudiar en el aula. Bueno, promover la realización de los ejercicios, dice que simulen estas realidades, brindar alternativas desde el pensamiento matemático o emplear algunos enfoques transversales, cómo interpretar otro tipo de problemas como fenómenos sociales, naturales, etcétera. Invertido, bueno, aquí viene siendo, es que tiene relación también con lo anterior porque es así como que echar mano de lo que el estudiante vive en su vida diaria, ¿no? En la vida cotidiana. Llevar a la práctica el hecho de que él puede adquirir el conocimiento por fuera, llevando en su vida, siempre y cuando relacione un poco lo que conoce afuera con la práctica matemática. De hecho, existe una teoría que es la constructivista, ¿verdad? Que dice que el aprendizaje, de las matemáticas, bueno, en particular el aprendizaje se da a través de las experiencias que el estudiante tiene en su vida y además cómo construye el aprendizaje de cierto concepto o de cierto tema debido a lo que conoce de afuera, ¿verdad? Y con lo que le están proviendo nuevo los profesores. Y el aprendizaje móvil, bueno, ¿qué tipo de herramientas o de dónde voy a echar mano yo para ayudarme a realizar todas esas actividades? Ajá, entonces, por ejemplo, realizar problemas de contexto, ya lo dije, que tengan distintas representaciones, no sé, por ejemplo, a la hora de ver funciones, que el estudiante transite entre la parte gráfica, la parte algebraica, tal vez la parte numérica, ¿no? En tablas, cuando nada más nos dan los datos, eh, que haya diferentes enfoques, que haya el tránsito interdisciplinario, ahí es donde entra la parte a lo mejor de aplicación en otras disciplinas, ¿verdad?
y qué tipo de herramientas tecnológicas voy a usar. Bueno, y no olvidando la parte de la evaluación. Ok, la evaluación hay de tres tipos: diagnóstica, formativa y sumativa, que usualmente la diagnóstica pues es, como su nombre lo dice, ¿verdad? Para ver qué conocimientos y habilidades son necesarios o qué es lo que tú conoces para abordar un contenido matemático. La formativa es, bueno, ya estoy en el proceso de la enseñanza, entonces ahora hay que evaluar de manera continua ese proceso, cómo se dio. Y al final, pues la evaluación de todo lo que ya se vio, ¿verdad? En este caso, pues es como que para nosotros la evaluación final de la materia, ¿no? O sea, al final. Dice, determina el grado o nivel en que ha alcanzado el propósito previsto. Y bueno, no me voy a olvidar, aunque en esta plática me enfoqué en la enseñanza, ¿verdad? Que es como que de la parte del profesor, no quiero olvidar el rol del estudiante, porque también es importante que para que se dé un aprendizaje significativo en el estudiante debe de tener ciertas características, ¿verdad? Para ser un estudiante, en este caso, universitario. Me enfoco por ustedes. Por ejemplo, que tienen que tener el esfuerzo de aprender, debe de ser personal. El profesor puede ser muy bueno, pero el estudiante tiene que realizar su propia planeación, ejecución y organización de su aprendizaje. Él es responsable de su aprendizaje. Tener iniciativa, ¿verdad? Autodisciplina, responsabilidad también, que tengan ese interés por aprender. Importante, que tengan vocación por la carrera elegida, porque eso es lo que hace que pues tengan todo lo demás, ¿verdad? Iniciativa, esfuerzo, autodisciplina, administrar su tiempo de tal manera que cumplan con sus obligaciones académicas y que tengan su vida social, ¿verdad? Entonces el estudiante tiene que tener todas estas características aunadas con las características de un buen profesor para la mejora de la enseñanza-aprendizaje, en este caso, en las matemáticas. Y bueno, ya para no aburrirles, a manera de reflexión, uno puede pensar sobre su quehacer docente y pues los estudiantes sobre su rol de estudiante. ¿Será que todos estos puntitos que están aquí los he cumplido como debo de cumplirlos? Lo mismo con el profesor. Entonces aquí a uno nos queda la reflexión de cómo ir haciendo estas mejoras, ¿verdad? Y bueno, ya para el tema aquí detonante era un poquito acerca, pues hablando de programas y de planeaciones, ¿verdad? Pues tenía que introducir este tema que es así como que ahora muy novedoso, que es el nuevo plan y programa de estudios de la educación básica del 2022 planteado por nuestro actual gobierno, ¿verdad? En este caso, compete al nivel básico, que es preescolar, primaria y secundaria. Según la estructura de este plan de estudios, bueno, viene con 4 campos formativos, que es como que la flor de en medio, ¿verdad? Lenguaje, dice, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y del humano a lo comunitario. La parte de matemáticas se centra en saberes y pensamiento científico. Claro, relacionado con todo lo demás, ¿verdad? Aquí son campos formativos articulados con los ejes. En este caso, los ejes que articulan el plan de estudio son pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, integración o inclusión, vida saludable, artes y experiencias escénicas y propagación de las culturas a través de la escritura. Entonces, estos ejes se articulan en los campos formativos basados o como centro en las características de la comunidad según el plan de estudios que está por introducirse de manera completa, ¿no? Entonces, los docentes, van a diseñar los programas de trabajo de acuerdo a las características de la comunidad, es decir, en dónde se desenvuelve. Y bueno, no, de parte de los educadores matemáticos, se ha realizado algunos estudios sobre este plan y hay un artículo ya de Valenzuela y García
en donde analizaron, ¿verdad? Este plan de estudios y pues dieron su punto de vista sobre, respecto de la educación matemática. Por ejemplo, que la matemática deja de ser una disciplina independiente y su objeto debe estar relacionado con los transversales, que son los que comenté hace rato. El abordaje de los problemas se combina con el de otras disciplinas. Que es lo que usualmente antes también hacíamos, pero antes era como que una disciplina independiente. Poner énfasis en la utilidad y aplicación de las matemáticas, obviando el aspecto formativo. Y la clave para resolver los problemas, dice, propician su vinculación con la realidad y el entorno. Dice, de esta manera se dará significado a las matemáticas y se acabará la pesadilla de tener que comprender conceptos abstractos. El trabajo con proyectos, aunque permite aplicar los conocimientos, no da la oportunidad de construirlos en sí. Entonces, desde la perspectiva del educador, estos cambios, dice, representan un retroceso para la educación en nuestro país, según Valenzuela y García 2022. Entonces, como dije, para los que queremos incidir, pues, ¿cómo podemos incidir? Ya aquí tengo algunas referencias, agradezco por su atención. Pues, ¿cómo incidir? Participando, ¿verdad? Como profesores que somos en los programas de estudio de donde seamos especialistas, en cada una de las materias en que seamos especialistas, en realizar nuestras planeaciones, entregarlas en tiempo y forma y además compartirlo, tal vez este conocimiento con otros profesores. Y pues el estudiante incidir en asistir a este tipo de eventos en donde se propicie, por ejemplo, la enseñanza de las matemáticas. Ay, ¿qué pasó? Ahí, no sé qué pasó, si me escuchan. Muchas gracias. Sí, sí, te escuchamos. Ah, pero se quitó la diapositiva, ¿verdad? No, ¿O no? Sí, se ve tu presentación. Ay, yo ya no veo nada, pero bueno. Bueno, agradezco su atención. Si hay algún comentario, porque bueno, en realidad esto es como que para ver su punto de vista y hacer conciencia, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta para la maestra Ingrid? ¿Quiere hacer algún comentario, pregunta? ¿Nadie? En línea no hay preguntas. Por allá. Bueno, ¿sí? ¿Sí me escuchas? Sí, doctor. Ingrid. Hola. Gracias. Felicitarte, muy bonita la plática. Una pregunta. Tu postura frente a los planes de estudio 2022. ¿Cómo compromete a la gente de verdad, doctor? A ver. Déjame ver. ¿Cómo le gusta al doctor hacerme sufrir? Bueno, en realidad, híjole, ya nos vamos a meter en temas complicados, doctor, aquí. Yo que quiero mucho a mi peje, pues. Ok. Bueno, en realidad, desde mi punto de vista, humildemente, creo que yo no lo consideraría un retroceso, la mera verdad, como dicen aquí mis colegas, ¿verdad? No lo consideraría un retroceso. Al final, estamos en los niveles básicos, en donde creo que al estudiante se le enseña a ser proactivo en en este caso con su saber matemático, en el lugar en donde habita, en su comunidad, qué tipo de problemas puede atacar ahí. Sin embargo, no dejar de lado la parte de fortalecer a todos aquellos que tengan ciertas inquietudes, como lo que comentaba el compañero que participó hace rato. A lo mejor no quedarse en la aplicación de las matemáticas, porque como lo dicen los autores, aquí es como que nada más las vamos a usar para, sino complementarlo con
Bueno, existe detrás cómo se ha formado, no sé, determinado concepto, ¿verdad? De hecho, utilizando una teoría con la cual estoy haciendo yo mi tesis ahora, uno de los puntos de la parte teórica que fomenta esta teoría es que el conocimiento del trascender de un concepto matemático es importante y influye en el aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, incluso ¿cómo se dice? Línea del tiempo, no, permítame. Lo histórico. El conocimiento histórico que tú tengas precedente de algún concepto matemático que quieras estudiar influye de manera significativa en el aprendizaje del estudiante. Entonces, a lo mejor, si nos quedamos en esa parte nada más de aplicabilidad, ¿verdad? O de las matemáticas se usan para, no logremos como que tener bien fortalecidos los conocimientos. Sin embargo, cuando pasemos al nivel bachillerato, pudiésemos fortalecer esa parte que es la que queda como quien dice un poquito de lado en el nivel básico. O sea que al final le voy a dar el beneficio de la duda al plan. Hay que ver cómo ¿cuáles son los resultados de la prueba piloto? Porque recordemos que se está haciendo una prueba piloto con algunas escuelas, ¿verdad? Antes de ponerlo de manera estricta en el sistema educativo mexicano. Entonces, hasta ahí, doctor, ya no quiero discutir más porque no quiero salir todavía con mi peje. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario para Ingrid? Pues no nos queda más que agradecerte, Ingrid, por tu plática. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahorita tenemos un receso, media hora. También vamos a estar haciendo actividades aquí afuera, cosas relacionadas con PIB. Si te quieren acercar también, pues pueden aprovechar el café y galletas y nos regresamos acá a las 11:30. Gracias. Gracias, Lalo. Adiós. Nos vemos, Ingrid. Gracias, que estés bien. Hasta Igualmente, luego. bye. Esa es la de allá, Sí, es la... pero se va a proyectar allá, porque esa es la que tiene el cañón. bueno. Entonces ahí la pasamos ahorita. No, es de aquí de la... Sí, esa es de aquí de la universidad. Es de la grabación, ¿no?